Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más, para seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en un corto versículo, que es el versículo 10 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Qué triste es saber que al final el rey Herodes, a pesar de haberse entristecido por la petición que le hizo la hija de Herodías, aún así consintió a esa petición y ordenó decapitar a Juan el Bautista. Quiero tocar al menos tres cosas rápidamente en este devocional. Lo primero es resaltar que la decapitación de Juan fue llevada en la cárcel. Para aquel entonces había un lugar específico para llevar a cabo las ejecuciones de los presos, que muchas veces se hacían en lugares públicos. Pero sin embargo Herodes ordenó la muerte de Juan el Bautista en la misma cárcel, y eso no era lo normal. Y lo hizo así porque, como bien nos dice el versículo 5, que ya tratamos la semana pasada, ¿verdad? El pueblo tenía a Juan por profeta. Así que si Herodes hubiese mandado a matar a Juan cumpliendo el protocolo, lo más probable es que tuviese un revuelo por parte del pueblo. Por eso tuvo que llevar a cabo este acto de maldad a escondidas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo malo se suele hacer a escondidas. O también, dicho de otra manera, todo lo que se hace a escondidas suele ser malo. Por eso la Biblia habla de lo oculto, que es precisamente donde trabaja Satanás. Satanás no trabaja en la luz, no trabaja al descubierto, sino que trabaja siempre en lo oculto, en lo escondido, trabaja en lo secreto. Por eso Pablo le dijo a los Corintios en esa segunda carta que escribe, en el capítulo 11 y en el versículo 14, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque todo lo que hace siempre lo hace disfrazado. Ahora bien, no podemos confundir oculto con intimidad. Lo oculto es aquello que se hace a escondidas porque sabemos que está mal y no queremos que nadie se entere. Pero la intimidad es esa relación tan íntima que tenemos con Dios o con nuestra mujer, nuestro marido, que cuidamos que nadie más acceda a ese lugar. Jesús mismo nos llama a quedarnos en intimidad con el Padre. En este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 6, Jesús dijo que cuando nosotros vayamos a orar, entremos en nuestra habitación y cerremos la puerta para quedarnos a solas, para quedarnos en intimidad, para quedarnos en secreto con nuestro Padre. Pero luego hay otras ocasiones que cuando se cierra la puerta para quedarnos a solas, desgraciadamente, no es precisamente para tener intimidad con el Padre, sino más bien para todo lo contrario, para cometer algún tipo de pecado en oculto. Y aunque si bien es cierto que la gente no nos ve, tenemos que tener claro que Dios sí nos ve. Herodes pensaba que llevando a cabo la muerte de Juan el Bautista, allí en la cárcel, allí en lo oculto, nadie se iba a enterar. Y lo que no se dio cuenta Herodes es que han pasado ya 2000 años de ese acontecimiento y todavía se sigue hablando de ese asunto. La Biblia enseña en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo 22, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Escucha esto: tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. Y por más que nos esforcemos en esconder el pecado, por más que nos esforcemos en ocultarlo, por más que trabajemos para que nadie se entere, por más que intentemos encubrir ese pecado, disimularlo, Jesús dice que todo lo oculto sale a la luz. Ahora bien, también es cierto que hay cosas que hemos hecho en oculto que nunca han visto la luz, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿esto quiere decir que la palabra de Dios no se cumple o que Dios es mentiroso? Ni muchísimo menos. La Biblia dice en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 3 y en el versículo 4,
que antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, la palabra de Dios no miente. El motivo de que algunos pecados no hayan salido a la luz es que nos apartamos de ellos antes que fuesen descubiertos. Te lo explico. El motivo por el cual Dios tiene que sacar ciertos pecados a la luz no es con el fin de avergonzarnos, sino con el fin de restaurarnos. A veces nosotros somos tan cabezones, somos tan testarudos, tercos, obstinados, que solo aprendemos por las malas. Todos sabemos perfectamente cuándo estamos haciendo las cosas bien y también sabemos cuándo estamos haciendo las cosas mal. Y cuando estamos haciendo las cosas mal, Dios se las ingenia para hacernos diversas llamadas de atención. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través, de una predicación, lo hace a través de algún hermano que se acerca y te dice, de alguna circunstancia, pero sea como sea, Dios nos llama la atención sobre ese pecado. Y si en esas constantes llamadas de atención nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos apartamos de él, bueno, pues entonces ya no hay necesidad de que Dios tenga que sacarlo a la luz. Pero si a pesar de las constantes llamadas de atención de Dios, aún así no nos apartamos del pecado, pues chico, a Dios no le queda otra opción que sacarlo a la luz para que nos apartemos del pecado. Así que vuelvo y repito, todo lo oculto sale a la luz. Herodes pensó que cometiendo este acto de maldad en privado, en oculto, nadie se enteraría. Y no solamente se enteró toda Israel, sino que el mundo entero es conocedor de su pecado. Por otra parte, y antes de terminar, para no estirar mucho, me gustaría resaltar la rapidez con la que Herodes cometió este crimen. La hija de Herodías le pidió la cabeza de Juan el Bautista e instantáneamente Herodes se la dio. Qué triste, ¿eh? Qué triste es que a veces para el bien somos muy lentos, pero sin embargo para el mal, para el pecado, somos muy rápidos. El profeta Jeremías dijo en su libro en el capítulo 4 y en el versículo 22 que el pueblo era muy necio porque eran muy sabios para hacer el mal, pero sin embargo no sabían hacer el bien. Y esto no debería ser así entre el pueblo de Dios, sino que nosotros deberíamos ser muy lentos, muy ignorantes para el mal y muy sabios y muy rápidos para el bien. Y por último, quiero resaltar la actitud que todo pecador tiene, que es la de involucrar a los demás en su pecado. Fíjate que no fue Herodes quien fue a la cárcel a decapitar él mismo a Juan, sino que él dio la orden para que otro lo hiciera. El modus operandi de todo pecador es el mismo siempre: hacer que su círculo más cercano apoye su pecado, hacer partícipes a todos cuanto pueda de su pecado, porque haciendo eso su maldad no va a destacar, porque al final es algo que todos están haciendo, que es precisamente lo que en la sociedad de hoy está pasando. Hoy en día muchos pecados no se les llama pecado ni se les trata como pecado, porque claro, la gran mayoría de las personas lo hacen y lo aprueban. Pero como ya hemos repetido en diferentes ocasiones, ya sea aquí en los devocionales o en los cultos o en enseñanza o en los cultos de estudio, donde sea, si la palabra de Dios dice que algo es pecado, da absolutamente igual si todo el mundo se pone de acuerdo para decir que no, porque a lo que Dios llama pecado siempre, y repito, siempre será pecado. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta mañana venimos delante de ti reconociendo como cada día que somos pecadores. Y te pedimos perdón, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a cambiar, a arrepentirnos, a alejarnos del pecado, para que no te veas obligado a sacarlo a la luz, Señor. Ayúdanos a mantenernos en santidad, porque sin santidad no te podemos ver. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas en el día de hoy,
Que tu mano esté sobre nosotros, Señor. Que tu bendición nos alcance, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para el devocional número 700. 700 devocionales ya. Yo me quedo sorprendido de la fidelidad de Dios, porque esto es gracias a Dios. Créeme que es gracias a Dios el que nos da la fuerza, el que nos da el conocimiento, el que nos impulsa para que cada día, sin fallar, para la gloria de Dios, todos los días a las 7 de la mañana, tengamos esta pequeña meditación, este pequeño devocional para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Sí te pido que por favor, que si estás viendo este vídeo por YouTube, que le des like, si puedes también que lo compartas, porque por lo visto, yo no entiendo mucho de algoritmos ni nada de esto, pero por lo visto cuanto más me gustas hay, YouTube más promociona el vídeo, a más gente puede llegar esto. Por eso es muy importante que le puedas dar me gusta a esos vídeos que evidentemente te gustan, para que así se pueda promover más y la palabra de Dios corra más rápidamente y llegue a más gente. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.